los sentidos para que sea el Señor hablando en esta noche y trayendo un consejo para nuestra vida. Padre, la gloria, bendito Dios, soberano Rey de los cielos, amado Jehová. Padre, primeramente a ti te damos la gloria y la honra, Señor. Padre, porque a ti te ha placido, bendito Dios, permitirnos una vez más reunirnos aquí delante de tu presencia, amado Jehová. Padre, venimos, bendito Rey, con un corazón agradecido y humillado delante de ti, Señor. Padre, con esa hambre, el anhelo y la sed, bendito Rey, de que seas tú, bendito Dios, hoy dándonos ese maná del cielo, Señor. Padre, necesitamos un renuevo en nuestras vidas, bendito Rey. Hoy, Señor, que seas tú, bendito Dios, dándonos ese pan, Señor, dándonos ese alimento, Señor, una nueva unción, un nuevo aceite, Señor. Padre, que seas tú en esta noche, bendito Rey, usando mi vida, Señor. Padre, soy un instrumento en tus manos, Señor. Úsame como tú quieras, amado Jehová. Que no sea mi palabra, Señor, sino que sea tu palabra a través de mi vida, bendito Rey. Que sea tu Espíritu Santo, Rey de los cielos, abriendo nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, Padre, para que podamos entender y comprender lo que tú nos quieres enseñar en esta hora, Señor. Padre, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. El mensaje para esta noche está inspirado en permaneciendo en la vida. Me acompañan por favor a Mateo, capítulo 9. Versículos del 14 al 17. Mateo 9, versículos del 14 al 17. Cuando estemos ahí me dicen amén. Dice la palabra del Señor. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el remiendo tira el vestido y se hace de la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Al principio de toda esta historia hemos visto que Jesucristo eligió primeramente a 12 discípulos, a los cuales les enseñó a andar, a caminar. Fue un ejemplo para ellos de cómo Él actuaba en esta vida, cómo Él obraba. Él los guiaba y les enseñaba, pero mientras Él estaba con ellos sentían gozo, se sentían fortalecidos, porque así como los niños se sienten respaldados, se sienten protegidos cuando están con sus padres, cuando son pequeños, así mismo se sentían los discípulos en este tiempo con Jesús, porque Él estaba con ellos. Pero Jesucristo les había dicho de antemano de que había un tiempo en el cual Él iba a ser quitado, y eso debía suceder. En aquel tiempo los discípulos, cuando Él fuera quitado, Él les había dejado una promesa, y les había dicho que cuando Él fuera quitado les iba a enviar un consolador, aquel espíritu que era el espíritu que los iba a guiar a toda verdad, aquel que los iba a dirigir, aquel que los iba a consolar, aquel que los iba a fortalecer. Pero entonces, mientras los discípulos andaban con el maestro, eran niños aún. Esos discípulos aún no habían sido transicionados, no habían sido todavía fundamentados, aún no habían sido probados. Como nosotros, muchos de los que somos padres aquí vemos que cuando nosotros tenemos nuestros niños pequeños los llevamos a una guardería, a un jardín, y siempre pasan por un proceso de acompañamiento, de guianza,
Cuando ya luego ellos están un poquito más grandecitos, entonces ya tienen que pasar por un grado que se llama transición. Esa transición significa que dejan de ser ya aquellos niños que se les cambia el pañal, aquellos niños que se les da la comidita, que se les coge la manito para que hagan las bolitas, aquellos niños que ya empiezan a hacer cositas por sí solos. Entonces, en este mismo sentido, aún espiritualmente hablándolo, los discípulos aún no habían sido procesados y no habían sido transicionados. ¿Por qué? Porque ellos tenían al maestro que era el que los guiaba y miraban ese ejemplo. Cómo Jesucristo se comportaba, cómo andaba, cómo reaccionaba. Pero cuando Él fuera quitado, ahí era realmente donde los discípulos iban a ser probados. Ahí era donde realmente se iba a mirar cómo se iban a fundamentar, cómo iban ellos a establecer ese fundamento que el Padre, que el Maestro les había dejado. Porque de la misma manera nosotros criamos a nuestros pequeños mientras van siendo pequeños, pero cuando ellos van creciendo, van tomando sus propias decisiones, sus propios rumbos, pero siempre hay muchos, la gran mayoría, no olvidamos principios y valores que nos enseñaron en nuestra casa. La gran mayoría, siempre venimos con unas raíces de donde crecimos. En ese momento, cuando Jesucristo fue quitado, hubo zarandeo, hubo situaciones a las que ellos se vieron enfrentados a la soledad, a la angustia. Por ejemplo, en la situación de Pedro, cuando el maestro le decía que él iba a ser quitado y que iban a ir por él, que se iba a formar el juicio, Pedro le decía: no, yo voy contigo, Señor, yo te sigo. Y Jesucristo le decía: de cierto te digo que antes de que el gallo cante 3 veces me habrás negado. Pedro decía: yo no, Señor, yo voy contigo. Era altivo, prepotente, arrogante, decía: yo voy contigo, sin saber lo que él estaba diciendo. Pero resulta que más adelante, cuando realmente el maestro fue quitado y cuando la situación que Jesucristo le había expuesto a Pedro de que iba a suceder, sucedió, a la primera vez que lo negó, Pedro empezó a acordarse de que Jesucristo le había dicho que eso iba a suceder. Entonces, en esa situación, Pedro se quebrantó. Cuando lo negó las 3 veces y sucedió lo que el maestro le había dicho, Pedro se quebrantó. Y lloró amargamente, dice la palabra, que él lloró amargamente. ¿Por qué lloró amargamente? Porque resulta que en su interior había algo que tenía que ser transicionado, algo que tenía que ser quebrado, algo que tenía que ser renovado, transformado, para que pudiera llegar una promesa que ya de antemano el Señor les había dado. Y esa era la promesa del Espíritu Santo. Él les había dicho que permanecieran unánimes juntos en oración hasta que recibieran esa promesa. Pero muchos de ellos no podían recibir esa promesa sin antes haber roto y haber quebrado todo eso viejo que había. Aquí la palabra nos dice que nadie pone un pan nuevo en vestido viejo, que nadie echa un vino nuevo en un odre viejo. En nuestras vidas hay cosas que necesitamos que sean quebradas, que sean destruidas, porque el Señor cada día quiere hacer algo nuevo con nosotros, quiere llenarnos de su poder, de su unción a favor de otros que necesitan en este tiempo, pero realmente porque nosotros nos encontramos en circunstancias, muchas veces no nos dejamos transformar, nos resistimos a esa transformación, a ese quiebre y mantenemos huyendo. Hay muchas personas que creen que huyen del mundo, de malas personas, y les voy a dar un ejemplo específico, no todos, pero muchos de los cristianos que llegan a un lugar, a una iglesia, encuentran una congregación, al inicio dicen: sí, muy chévere, me gustó la prédica, las alabanzas, todo. Pero tal vez en ese lugar el Señor quiere hacer algo, quiere removerles algo, quiere quitarles algo, y entonces se ven expuestos a una situación que ¿saben qué hacen? ¿Qué es lo primero que hacen? Me voy. No, es que me empezaron a hablar chismes, es que me empezaron a tratar mal, es que me sentí de esta manera, el otro, y resulta que se van y van a otro lugar y pasa lo mismo, y así como carritos rodantes van de una iglesia a otra. Y cuando se van a ver, resulta que creen que están huyendo de todo el
altivas, hay aquellas que de pronto no bajan la cabeza con nada, no le dan la razón a nadie, no quieren someterse a nadie, pero resulta que a veces el Señor quiere quebrantar eso en nuestra vida, porque Él desea hacer algo mayor de lo que está haciendo con nosotros. Y nosotros no lo entendemos, y simplemente nos resistimos y hacemos es huir de un lugar a otro. Y mantenemos huyendo sin saber que realmente estamos huyendo de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es que lo que hay que quebrar está dentro, no está afuera. Lo que hay que quebrar en alguno, lo que hay que cambiar en cada uno, no está alrededor, está en mí. Y eso yo lo entendí una vez que me vi expuesta a una situación donde yo, en mi conciencia errónea, creía que estaba siendo lastimada, pero no entendía que era que el Señor quería quebrar algo en mi vida. Yo no entendía que era que de pronto en mí aún había algo de orgullo, algo de altivez, y que eso debía ser removido para que el Señor pudiera obrar más grandemente en mi vida. Y cuando lo entendí, entonces empecé a decirle: Señor, realmente mi mirada no está en el hombre, mi mirada tiene que estar en Jesucristo. Porque resulta que cuando nosotros nos enfocamos en aquello que vemos mal de los demás, estamos perdiendo el enfoque que es de Cristo, porque es que Él quiere trabajarnos a nosotros a través de circunstancias de los que nos rodean. Cuando nosotros nos desenfocamos, empezamos a ver oscuridad, empezamos a ver tinieblas y empezamos a enfocarnos en el dolor, en el problema, en cosas que realmente no edifican, y perdemos el enfoque que es lo que el Señor quiere trabajar en nosotros. Cuando nosotros perdemos ese enfoque, no entendemos qué es lo que el Señor realmente quiere quitar de mí. Y no podemos reconocer porque estamos en oscuridad. Pero aquel que permanece en Jesucristo, aquel que permanece en su palabra, aquel que sigue a pesar de que lo lastimen, a pesar de que esté siendo formado, transicionado, esté siendo moldeado, aquel que permanece es aquel que va a recibir un poco de su luz. Y cuando recibe de su luz, entonces empieza a ser libre y se vuelve a enfocar en aquel propósito que le ha diseñado. Un ejemplo claro que tenemos aquí para mostrar esa transición fue el de Josué y Moisés. Cuando Moisés dirigía al pueblo de Israel, Josué le ayudaba, era su ayudante, pero resulta que en un tiempo más adelante, Josué era el que tenía que empezar a liderar ese ejército, ese pueblo. Entonces, él ya pasaba de esa transición de ser un ayudante a ser un líder. La labor de cada uno de nosotros es mirar qué es lo que el Señor quiere quebrantar en nuestra vida, ¿no? En una prédica pasada yo decía, es que vemos a veces a los demás como verdugos, pero no sabemos que esas situaciones se presentan es para poder quitar algo de nuestra vida. Entonces no podemos mirar el espejo allá, sino que debemos mirar la imagen de acá. Me acompañan por favor a Juan capítulo 15, versículo del 1 al 5. ¿Alguien que quiera colaborar en esto? 15, 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Cuando nosotros nos vemos en esas circunstancias, en esas situaciones difíciles que nos causan dolor, que nos lastiman, y lo primero que hacemos es apartarnos del Señor, créanme que ahí no va a haber ninguna sanación.
Ahí no va a haber ninguna sanación, no va a haber ninguna restauración y simplemente la gente que huye se va a ir lastimada, se va a ir quebrada y desbaratada. ¿Por qué? Porque no permanece en las manos del alfarero, que es el que está moldeando esa vasija. Dice, hay un texto que dice que cuando las vasijas de barro se hacen, se les deja un orificio pequeño para que cuando sean expuestas al fuego, al fundirlas, el aire les salga por ahí y no se rompan. Pero que si la vasija no tiene el orificio, no va a salir ningún aire y lo que va a hacer es que se va a romper. Así mismo nosotros, cuando nosotros hemos dado cabida en un lugar y no estamos perdiendo aquí por una silla, sino que cada vez que venimos nos llenamos de algo, estamos generando ese orificio en nosotros, para que en el momento en que nosotros seamos pasados por fuego, por prueba, ese orificio y esa palabra que tenemos guardada, ese espíritu de verdad, nos permite mantenernos ahí compactos y dejarnos moldear, y que no nos quebramos y no nos desbaratemos. Podemos ser fraccionados, podemos ser procesados, pero no vamos a ser destruidos, porque el Señor es el que nos forma, el que nos moldea. Y para eso necesitamos que su palabra quede escrita en nuestro corazón y que sea puesta por obra. Aquel que permanece en Jesucristo entiende aquello a lo que Él quiere hacer. Y cuando nosotros entendemos lo que Él quiere hacer en nosotros, entonces empezamos a dar el fruto que Él espera que demos. Porque realmente Jesucristo siempre, Él lo dijo, yo soy la vid. Y quiere es que permanezcamos en Él y que demos ese fruto apacible para la gloria y honra de su nombre. Es allí donde vamos a encontrar la diferencia entre aquellos obreros en un lugar, en una iglesia, llámese congregación, como se llame, aquellos obreros que son usados y aquellos obreros que son aprobados. Porque aquellos obreros que son usados simplemente son aquellos que se dejan utilizar por una ocasión, por una circunstancia, por un momento. Pero cuando se ven encontrados en situaciones en que quieren ser procesados, se resisten y no se dejan procesar, no se dejan moldear. Pero aquellos obreros que salen aprobados son los que resistieron el pulimiento, los que resistieron el fuego, los que se dejaron moldear. Y esto lo vamos a ver. Me acompañan por favor en 2 Timoteo 2:3. Segunda Timoteo 2:3 dice la palabra: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo que él como buen soldado de Jesucristo sufre penalidades. Asimismo nosotros debemos entender que si somos obreros en la viña del Señor, debemos de sufrir penalidades, circunstancias, situaciones que son necesarias que pasen y acontezcan en nuestra vida para poder lograr adquirir eso que Él ha prometido, ese reino de los cielos. En el mismo capítulo, versículo 2:6 dice: el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. No hay quien se gane, no hay quien dé un fruto si no trabaja. Si uno no trabaja, si yo me siento en la silla, si no trabajo, ¿qué fruto voy a dar? Si no me dispongo a adorarme, esa palabra del Señor, a aprender de las cosas que Él me quiere dar, ¿qué fruto voy a dar? Si yo no me preocupo por estudiar esa palabra, ¿qué les voy a venir a enseñarlo aquí a ustedes? ¿Qué les voy a decir? Si yo no miro, si yo no me dispongo a que el Señor me enseñe cosas nuevas en mi vida, ¿qué fruto voy a ir a dar allá afuera? Es necesario trabajar. Es necesario que los obreros sean diligentes en la obra del Señor para poder participar de esos frutos. Alguien que me colabore con 2 Timoteo 2, capítulo 2, versículo del 15 al 17. Procura
haga con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Amén. No es tanto que el Señor me use, es tanto que el Señor me apruebe. Porque aquel que es aprobado fue aquel que fue pulido, aquel que fue transformado, el que no se resistió. Pero hay muchas personas que a veces se resisten a ese proceso, vuelvo y le repito. Y hay mucho de pronto no, cada uno sabe que debe ser moldeado en su interior, pero algunos de pronto necesitamos ser pulidos en nuestro orgullo, en nuestra altivez, en nuestra arrogancia. Muchas cosas que deben de ser trabajadas en nuestra vida para que nosotros nos presentemos aprobados delante del Señor. Yo tenía una vecina, porque ya no vivo por allá, ella aún vive. Ella mantenía así, era una persona que uno antes la veía hace años, mantenía en las iglesias, ella en la iglesia se congregaba y todo muy chévere. Pero, o sea, si yo no sé cuántas iglesias me había visitado, pero visité demasiadas iglesias. Cada periodo de tiempo visitaba iglesias, porque a una no le gustaba una cosa, luego iba a otra y no le gustaba otra cosa. Y hoy en día la señora ya no se quiere volver a congregar nunca más. Y está sumida en una raíz de amargura, porque ella cree que arrinconándose en su casa, haciendo las cosas a su manera y tomando la palabra a su manera, ella está haciendo bien. Ella lo toma así en su pensamiento y ella cree que ella está haciendo bien. Y cada vez que de pronto uno le va a compartir algo, siempre sale con las espadas, siempre sale en prevención, prevenida. Pero pues yo no sé, ya el Señor sabrá qué hacer con cada una de esas personas. Entonces son personas que no se dejaron, de pronto tal vez en ella había algo que debía ser procesado, que debía de ser trabajado, pero pues no se dejó, entonces prefirió huir. Y el Señor nos pide a nosotros que aprendamos de Él, porque Él es manso y humilde de corazón. Y en esa palabra de manso, el Señor a mí me enseñaba que manso no es aquel que agacha la cabeza, aquel que se deja pisotear, aquel que se deja maltratar. Ese no es el manso. El manso es aquel que no se resiste a lo que el Señor quiere hacer en su vida. Es aquel que se deja trabajar para que Él lo pueda moldear a uno. Ese es el manso delante del Señor. No aquel que se deja tratar mal de todo el mundo. Y segundo, que nosotros como obreros del Señor usemos bien la palabra de verdad. Porque la palabra del Señor se usa para exhortar, para instruir, para edificar. No para hablar mala palabrería, para hablar cosas aquí, yo venir a hablar aquí ustedes de economía, de temas que no tienen nada que ver, que no edifican, y que a muchas veces el hombre le gusta, le agrada, que le hablen de esa mala palabrería porque eso le aumenta el ego, el orgullo. Pero la palabra del Señor sí tiene que hablar con toda verdad, con toda sinceridad, como está escrita. Amén. Entonces, no siendo más en este momento, yo los quiero invitar a que en esta noche nos dispongamos delante de la presencia del Señor, nos rindamos, cada uno sabe en su intimidad qué desea decirle a Él, qué desea confesarle, para que el Señor sea limpiando nuestros pámpanos y podamos ser unos odres nuevos, recibir un vino nuevo, una nueva unción que tal vez en esta noche el Señor quiera derramar sobre aquellos que tienen esa hambre y esa sed, esa necesidad de Él. Como ustedes sean